Eugenia. Teresita Eugenia. Presente, maestro. Buenos días. Gracias. Buen día. María de los Ángeles, no. Albaluz Izaguirre Soto. Presente. Gracias. María del Socorro López Presente, González. maestro. Gracias. Gabriela Miranda. Presente, maestro. Muy bien. Padilla Muñoz Judith. Vamos con Evaluz Robles Trujillo. María Felicita Sandoval Joaquinero. Ana María Ulloa Bueno. Sabina Eloísa Velasco Pineda. 2, 3, 4. Bueno, hasta ahí. Judith no está todavía. Sí, aquí Evaluz. Judith. Bueno, ya le voy a poner su asistencia. Gracias. Evaluz todavía no se conecta. Felicitas tampoco. Ana María y Sabina Eloísa todavía no. De todas maneras, al final de la clase vamos a dar un tiempecito para nombrar lista y ponerle su asistencia a los que estén pendientes. Pues mire que me he encontrado pues con algunas sorpresas con relación a lo del evento, a lo de la tarea. Pues el trabajo que quedó pendiente, y estoy viendo que no hubo tanto problema. No hubo tanto problema para comprender la fórmula del área de un trapecio, creo que era trapecio isósceles, ¿verdad? Entonces, si no tenemos problema para eso, pues obviamente que no vamos a tener problema para la pirámide, perdón, para el perímetro, ni vamos a tener problema tampoco para lo que son las áreas del cuadrado, del rectángulo, porque al fin de cuentas, cualquiera de esos cuadriláteros, siempre su área va a ser base por altura, en el sentido de principalmente lo que es rectángulo, el cuadrado, el trapecio. Ya con el rombo, pues sí estábamos hablando de diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿verdad? Sí. Entonces, pero igual, siguiendo las indicaciones de lo que son las fórmulas, no creo que tengamos ningún problema para calcular el área, porque bien se puede dar el caso, como lo presentaba ese video, que les digo que estuve checando, que de repente faltaba la diagonal mayor, que de repente faltaba encontrar el cuánto medía un lado, pero ahí entraba un aspecto que estaba relacionado con con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Aquí no se trata de complicar en lo que es geometría elemental, no se trata de complicar en lo que es el cálculo de área y perímetro, pero si hubiera, así como lo comentaba su compañera, si hubiera un matemáticas 2 y veríamos y se trabaja geometría 2, entonces muy probablemente ahí sí se trabajaría ese cálculo que presentaba ese video. Ajá. Entonces, ahorita por lo pronto nos vamos a ubicar únicamente en lo que es el cálculo sencillo de áreas y de perímetros, ¿sí? Que es precisamente, en este caso, lo que les mandé yo en el archivo, en este archivo de perímetros 1, perímetros y áreas 1, ¿verdad? Entonces, ya los compañeros nos están haciendo el favor de compartir pantalla. Por aquellos que en su momento no hayan alcanzado a imprimir su material o no lo tengan ahí a la mano, aunque fuera de manera electrónica, ¿sí? Que no lo hayan podido bajar o que lo tengan en su celular. Pero ahí lo tenemos a la vista, ¿sí? Si ustedes dieron una revisada general al material, prácticamente el material está referido principalmente al perímetro, ¿sí? En todas el contenido
Es perímetro. Es perímetro, no maneja nada de área, sino únicamente el perímetro. En el siguiente archivo que les voy a enviar, ya se maneja área, ¿sí? Ahorita por lo pronto vamos a sacar este trabajo, esta actividad, que nos va a llevar pues prácticamente toda la hora. Probablemente no la terminemos y se tenga que quedar alguna actividad pendiente. Sin embargo, yo de todas maneras les voy a adjuntar en la próxima semana de una vez el material que nos falta para irlo revisando e ir pues nosotros mismos deduciendo las fórmulas que en su momento se pueden utilizar para las áreas. Pues hablando principalmente del polígono, los polígonos regulares y lo que es el de infinidad de lados, que es el círculo, ¿verdad? Entonces, para irle aventajando, porque como ya son 2 sesiones las que nos quedan, pues debemos de terminar de ver el contenido del curso y hasta ahí es donde abarca en esta ocasión, ¿sale? Bien, en primer lugar, ¿cómo se les hizo el material? En cuanto a su contenido, ¿eh? A mí me pareció interesante, maestro. Interesante. Muy bien. Yo lo resolví ya todo, ¿eh? Ándale. Ella es, Pero- ¿quién nos está hablando? Sabina. Sabina. Ah, perfecto. Muy bien. Yo lo Estrellita. resolví todo, nada más, bueno, pero es muy adelantado. En las últimas preguntas del perímetro, cuando viene fracción, el perímetro me costó un poquito de trabajo acordarme de lo que... El círculo. De fracciones y con literales. Sí. El asunto era lo que yo les comentaba. De alguna manera, lo que es geometría nos pone en contacto o nos hace regresar un poquito a lo que es aritmética y álgebra. Ahí lo que yo les comentaba, está utilizándose al escribir 2S más 2B o 2H más 2B, o como sea la propuesta. Estamos trabajando álgebra, porque acuérdense que en álgebra principalmente las letras juegan un papel muy interesante, ¿no? Muy importante. Entonces dice, hubo alguien que comentó, nos dice Teresita, resultó interesante. Un poco difícil por lo que me comenta de entender en el aspecto algebraico. ¿Qué más? Se vale decir, acuérdense lo que yo les comenté. Yo ni tuve chance de bajarlo ni de imprimirlo más, ni lo he leído. Por eso no hay problema. Ahorita lo vamos a revisar. Sí, se vale todo eso. Bueno, maestro, yo de nuevo, me pareció muy, muy didáctica la forma en que nos fueron llevando desde cómo calcular el perímetro, cómo identificar triángulos, luego todas las habilidades de rellenar tablas, de nosotros construir nuestra propia fórmula, de encontrar similitudes o relaciones. Entonces, encontrar el valor del pi, que yo le voy a ser muy franca, yo calculé los diámetros donde dice que con un hilito o con un listón, yo los hice directamente con la fórmula porque me hice de memoria. Pero nunca había puesto a hacerme la razón y hasta ayer lo hice y se me hizo bastante interesante. Que independientemente del perímetro, la relación del perímetro con el diámetro siempre nos va a dar el pi. Eso a mí me pareció muy interesante. Y si se fijaron aquí en este material, al final nos dice, con relación a lo del círculo, a la circunferencia, perdón, la maneja, en vez de circunferencia, la maneja como perímetro. ¿Se fija? Sí. No nos dice C igual, no, sino dice P igual y luego ya nos da la relación que existe entre pi y diámetro. ¿Sí? Pero nosotros en nuestra experiencia ya sabemos que el perímetro del círculo
que el círculo es el área que queda comprendido en esa línea cerrada, en esa línea curva cerrada, sabemos que es el círculo, pero esa línea curva cerrada se llama circunferencia. Y aquí en el material nos la marcan como perímetro, ¿se fijan? Sí. O sea, no se sale de lo que es desde el principio, perímetro, 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 todo el tiempo, ¿sí? Entonces, les resultó, fíjense, interesante, didáctico, algo complicadón con la relación de la referencia y la relación entre el pi y el diámetro. El que no hayan tenido la oportunidad, por ejemplo, anteriormente, de hacer la medición con un hilo, Mancha que le limpie porque luego se queda con un duro. hilito, porque la propuesta, la metodología ahí es manejar material concreto. Un hilo colocado alrededor del círculo sobre la línea, ¿se acuerda qué dice? Sí. Sí. Que Y midan luego esa- ya medirlo con la regla. y luego multiplicarlo o dividirlo Multiplicarlo para la circunferencia o para el pi. para encontrar el perímetro. Ah, bueno. Entonces, perímetro es igual a, dice pi por diámetro, ¿verdad? Y por Sí. diámetro, exactamente. Ok. Ellos nos Bien. dieron Y el... también venía lo de encontrar el diámetro de una circunferencia. Ujú. Eso también, uno Ah, tuvo que hacer como que recordar todas esas fórmulas, porque en la página 75, en la última, venía una pregunta si de cuánto mide el radio y el diámetro sí, de un círculo, ok. El despeje de fórmulas. el despeje de fórmulas. Exacto. Este fue Bueno, el que se hizo difícil. disculpen los compañeros, vamos a empezar la lectura, ¿sí? Me ayudan acuerdo. luego porque mi Yo garganta quisiera no me... hacer una observación. adelante. A mí me llegó el material a las 10:45. No sé por cuál medio lo hizo llegar a mis compañeras, porque realmente no me da tiempo ni de ir a imprimirlo. Ajá. No sé por cuál medio se los envió a mis compañeras. Los envié por el medio del WhatsApp. Se los mandé por ahí. Para más rápido, se los mandé Maestro, a mí desde el igual que lunes. la compañera, también me acaba de llegar el material prácticamente. Yo me metí antes para ver si había algo y Ujú, porque la clase pasada no estuve y ujú. efectivamente también igual acaba de llegarme el material y dije, caramba, ¿cómo vamos a verlo Sí, en tan poco tiempo, verdad? sí, yo les entiendo. ¿Se acuerdan que muy al principio les pedí que me enviaran su número de teléfono y su correo electrónico con la Sí. finalidad de No se mandárselos me ya sea olvidó. por el correo o ya sea por el WhatsApp? Pero igual, Ok. miren, no se presionen ni se estresen. Ustedes Obvio. ya está el material en la página, en el correo Sí, oficial, para en trabajarlo. el WhatsApp oficial. Los compañeros ahorita nos van a también a volver a colocar, si me hacen el favor, el material, compartir pantalla para que lo vayamos revisando. Es Maestro una Benito. letra un poco pequeña, pero lo vamos a ir revisando, ¿sí? Ah, Ya muy bien. ustedes en la oportunidad que tengan el día de hoy, lo imprimen. Al fin de cuentas, yo creo que no lo vamos a alcanzar a terminar de ver todo porque se tiene que ir revisando y resolviendo los ejercicios. Quienes ya lo terminaron, bueno, pues nos van a hacer más, van a apoyar para que esto sea un poco más ágil, ¿de acuerdo? Por eso no se preocupen, ustedes tranquilas, que yo soy el preocupado, ¿sale? Maestro Benito, soy Ujú. Evaluz, perdón. Sí, dígame. El material que usted nos envió por el correo personal suyo llegó el lunes a las 6 de la tarde, ese material. A lo mejor no revisaron el otro correo. Ajá, sí, pero igual, yo se los mandé por WhatsApp, no hay problema, lo vamos a revisar. Aquí está el material enfrente, lo tienen ustedes en su pantalla, también lo tienen en su teléfono, ya en la chance que haya lo bajan y lo imprimen, ¿sale? Y Bueno, vamos a continuar, no se preocupen, vamos a trabajar. Las que ya lo tienen, pues me van a echar la mano, van a ser de muy buen apoyo, ¿sale? Dice perímetros y áreas 1. Para empezar,
Para empezar, este material es de un libro de telesecundaria. Cuando la humanidad desarrolló la agricultura, esto es un poco de historia, tuvo la necesidad de determinar áreas especiales para las faenas agrícolas. En particular, era importante conocer la superficie y el perímetro de las zonas destinadas al cultivo de la tierra. Hasta donde se tiene registro, las civilizaciones babilónica y egipcia fueron las primeras en plantear problemas de medición de perímetros y áreas. Y ahora nos preguntan para nuestra experiencia, ¿cómo determinas el perímetro de un triángulo equilátero? Por ejemplo, la medida del lado del siguiente triángulo, el azulito que viene ahí, es S. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son válidas para obtener su perímetro? Y dice, márcalas con una palomita. Por eso yo les pedía de favor que en lo posible imprimieran el material así, a color, para ir diferenciando, ir viendo los materiales, porque si lo imprimimos con color gris, pues no vamos a notar la diferencia en los ejercicios. Indicaciones y las Ustedes, indicaciones. ustedes disculpen pues que en este caso van a tener que gastar un poquito, erosionar un poquito su economía, ¿sí? Y vienen 4 Opciones. respuestas, 4 opciones. La primera dice S más S más S. La segunda dice S más 3. La tercera 3XS o 3 por S. Y la última 1/3 de la S. Teresita, una de las expresiones que nos pueden ayudar para calcular el perímetro. La primera. La primera. S más S más S. Este más S. Sí. O sea, sumando las 3 medidas de su lado porque es un triángulo equilátero. Y ya dijimos Sí. que el triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Sí, así es. Correcto. ¿Alguien más tiene la respuesta, la otra respuesta, la segunda? Si hay alguna expresión que nos ayude. Yo tengo marcada la de 3 por S. ¿Quién nos habla? Soy Alba. Alba. Alba y Seguro. 3 por S. 3 veces S. ¿Les Así parece? es. No totalmente, maestro, porque si el triángulo no es equilátero no nos funciona. Sí. Pero ahí No, están también está determinadas. correcta. Pero Sí, ahí la está figura. hablando de un triángulo equilátero. El equilátero tiene las 3 partes iguales, Sí. Exacto. entonces si es correcto, 3 Sí por puede, eso. sí puede Sí, ser. sí, es correcta. Sí. Sí, Entonces sí, totalmente de por acuerdo. total, eso, gracias. Es que está hablando, aquí únicamente está refiriéndose al triángulo equilátero. Equilátero. ¿Sí? Al que está ahí azulito. Nada más el triángulo equilátero. Porque si la pregunta hubiera sido para calcular el perímetro de cualquier triángulo, entonces sí, no podría ser la 3 por S, ¿verdad? No. ¿Por No. qué? Sería la primera S No. más S más Sería S. la primera. Disculpo ¿Por qué? porque de esa no la contesté. Fíjate. Porque ahí sí cabía decir el argumento que nos dice Alba, ¿verdad? De que no son iguales los 3 lados. Pero en este caso es el perímetro del triángulo equilátero. ¿Sale? Muy bien. Maestro, Entonces esas tengo una dos. duda. Dígame. Como maestro, si un estudiante contesta la primera opción, S más S más S, y luego existe 3 por S, ¿cuál sería la respuesta más correcta? ¿3 por S? Mire, fíjese usted en lo que nos pide. Dice, Es que sí, la pregunta es plural. ¿cuáles Marca, de las siguientes expresiones son válidas? ¿Cuáles de las siguientes? Entonces quiere decir, ¿Cuáles? Sí, Está y en ahí nos plural. están diciendo que Hay puede haber varias. 2 más o de más, una. o más de una. Entonces aquí, por ejemplo, le estaríamos calificando muy probablemente, dependiendo de cómo sea yo de estricto, ¿verdad? Un medio, yo le calificaría un medio. Sí, ¿verdad? O sea, yo le anotaría un medio y con sus signos de interrogación para que tenga la opción el alumno de decir, a ver, maestro, ¿y por qué me escribió los signos de interrogación? Y luego ya le explicaría yo lo que viene acá arriba.
De acuerdo. Yo no Que se hay la, que leer con detenimiento. exacto, yo no se la Deme un pondría coscorrón, mal. maestro, deme un coscorrón. No se preocupe, media estrellita. Mejor, No, no, mejor no. media estrellita. Sí, sí, sí. Yo tenía Nada de un, coscorrón. yo tenía un compañero maestro en la maestría que decía, no, no, es que yo no, si no le pongo con rojo, yo no puedo dejar de que los maestros no se fijen. Le decía yo, pero es que nos dejas el trabajo todo ensangrentado, le decía yo, todo rojo, todo, ni ganas dan de revisarlo. Y nomás se reía conmigo. Se lleva, pues, somos compañeros, fuimos asesores a nivel estado y me decía, es que no puede ser, sí puede ser. Le digo, te voy a regalar una caja de lápices, de plumas negras para que tú azules, para que nada más ese color uses. Entonces, aquí yo no se la pondría mal, sino que le daría un valor, ¿verdad? Un valor. Bien. Vamos a ver, nos dice abajito de esa cosa que viene ahí, una Una piedra o piedra. labrada o algo así, Dice, ¿no? los registros que hicieron las civilizaciones babilónicas se conocen con el nombre de Kudurru. Kudurru, algo así. Ujú. Dice, manos a la obra. Dice, cálculo del perímetro de rectángulos y cuadrados. Dice, resuelve individualmente. Laura va a poner un tapete en la sala de su casa. Aún no decide de qué tamaño lo quiere y va a probar con varias medidas. Utilizó una cintilla engomada para marcar el límite que ocuparía cada tapete. Vean, los tapetes vienen de diferente color, vienen de diferentes formas en cuanto a lo que trae dentro del tapete, colores Ujú. y diferencias, ¿no? Sí. Y tienen diferentes tamaños los cuadriláteros. Bien, dice A, si el carrete de cintilla engomada mide 12 metros de longitud, ¿es suficiente esa pieza para marcar todas las medidas del largo y ancho de cada tapete? ¿Es suficiente? Yo le puse que no, porque Es- yo está marcando el largo y el ancho de cada tapete. Y Ujú. si sumamos el largo y el ancho de cada tapete, da un total de 18.5 metros. Y la cintilla nada más trae 12 metros. Entonces le faltaría, tendría que usar una parte de otro carrete de cintilla. Ok. ¿Cómo empezaríamos a resolver esta primera parte? Teresita, ¿cómo Mm, empezaríamos a resolverla? Pues primero sacar el perímetro de todas las Ok, figuras, ok. sumarlos Sacamos el perímetro de cada figura. de cada figura y se suman y ya. El Y ya perímetro se de determina. cada figura, ¿verdad? Porque, por Sí, ejemplo, se supone que cuando saque el perímetro del primer tapete, va a empezar a marcar los límites con la cintilla. sí. Y vean cómo, por ejemplo, se repite el 2 metros 50 o el Sí, sería 2.50 metros, se 8, repite en la primera figura 8. y en la última figura. ¿De acuerdo? Sí. El 1 metro, Maestro, perdón, ¿no sería la suma del perímetro 37 metros? Yo no estoy de bueno, acuerdo. sí, Porque, sí, permítame, Alba. Si, sí, por ejemplo, si Sabina, usted quiere, perdón, Sabina, si usted quiere sumar todas, puede hacerlo. El asunto es que nos preguntan que si es suficiente esa pieza para marcar todas las medidas del largo y ancho de cada tapete. O sea, usted va a agarrar la ahí están cintilla, marcadas. usted va a agarrar la cintilla y va a cortar 2.50 metros para el primer largo del primer rectángulo. Y luego va a recortar 1.50 metros o 1,5 metros, como usted lo quiera mencionar, para lo ancho. Y luego otra vez 2.50 o 2,50 metros
para el otro largo y luego nuevamente 1,50 m para el segundo ancho. Ujú. Ah, bueno, O sea, maestro, yo Usted entendí. ya va a ir recortando. Ajá. Yo entendí que si a la cintilla nos iba a alcanzar para marcar nada más las medidas como están marcadas ahí ahorita. Que Ajá. nada más está marcada un largo y un ancho de cada pieza. Ah, Si está marcada nada más un largo y el ancho de cada pieza, de todos modos no ujú. le alcanza un carrete. Pudiera ser, pero por ejemplo, Pero si queremos marcar todo el perímetro ujú, de todas los tapetes, tampoco le va a alcanzar un carrete. ujú. Si con No. uno solo, si con el Ajá. primero, si lo va Y a con el marcar primero, completo, si nada más, ajá, si nada más marcando el ancho y el largo de cada tapete, nada más así como está, son 18.5 metros. ujú, Entonces, el carrete trae 12 metros. Ya de esa entrada, nada más de marcar así como está, ya necesita un segundo carrete. un Ahora, si segundo queremos carrete. marcar todo el perímetro de los 4 tapetes, definitivamente la respuesta es no le alcanza un carrete. Ok, No le Dice, alcanza con los dos primeros. dice Sabina, ¿verdad? O Yo Alba. soy Alba. 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 Ok. Yo Yo soy soy Alba. Sabina. Yo soy Sí, Alba sí, sí. Izaguirre. Sí, la de Yo vertical soy la Sabina. veo su foto vertical y es Alba. Y Ajá, otro sí. tiene el horizontal y es Socorro, por ejemplo. Es que uso mi celular, mi maestro. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, Entonces, maestro. sí, Yo también me di igual que Alba, que la ujú, compañera Alba, solamente el ancho y el largo, porque ujú, cuando uno va a comprar un objeto de esto, no lleva el perímetro, lleva solamente el ancho y el largo, como en las porque telas. como en Como en las la telas, escuela. Ajá. exactamente, eso Ujú, iba a decir, como en las telas uno compra largo por ancho, así es. entonces va a sobrar ancho porque hay un cuadrado que mide 2,50 de ancho y la tela tendría que medir pues mínimo 2,55 de Sí, ancho para poder hacer el tapete. para poder hacer el tapete. Ujú, Entonces, yo coincido con la compañera Alba, a mí me dan 18.5 metros también y la respuesta es no. ujú. Bueno, ahí está ya la respuesta de dos de sus compañeras que dicen no. ¿Por qué? Porque si vamos a querer marcar todas las medidas que nos está señalando ahí, lo que es lo largo y ancho, y aparte, si vamos a querer marcar todo el tapete, porque si lo vamos a centrar en nuestra sala, Ujú. pues menos, ¿verdad? Menos. Menos. ¿Por qué? Porque no hay ningún recorte del primero que sea igual a 3 metros como el del segundo y el del tercero. Porque entonces, ¿cómo Exacto. vamos a estarlos pegando? No, tienen que ser las cintas o los tramos completos como nos están pidiendo aquí. Entonces, la respuesta dicen, no, definitivamente no. Y ya justificando la respuesta, porque aquí también nos pide eso. Ah, sí. Justifica tu respuesta. Sí, Y tenemos que escribirla, ¿verdad? Si sí, Sí. decimos no, ¿por qué? Y porque hay que son escribirla, 18.5 metros los que se necesitan para tomar ¿sí? las medidas de los 4 tapetes. Ok. Y el carrete solamente tiene 12 metros, ¿verdad? 12 Sí, metros. Ujú. tiene Bien. que tener un Ok, flexómetro. esa es la respuesta de ellas dos, pero nos faltan las otras compañeras. Esas son las Maestro, respuestas, reflexionamos sobre esa respuesta. Si estamos de acuerdo, pasamos a contestar. Entre nosotros se vale copiar, ¿eh? Pero nada más reflexionando. maestro, Me Sí, parece bien. sí, sí estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras de que no alcanzaría el carrete, ¿verdad? No alcanza. Pero no olvidemos algo de que estamos hablando de perímetros en sí, sí, sí. rectángulos y cuadrados. Ujú. Entonces, ahí como que nos estamos saliendo un poquito, No, ¿verdad? no. De eh, que nada más dicen que midieron el largo y el ancho. Entonces, no, es el perímetro, todo el perímetro. Pudiera ser, pero fíjese que están dentro de lo Sí, sí, justificable. cada uno en su concepto está en lo correcto.
Es que la pero pregunta- estamos hablando de perímetros Pero es que rectángulos y la- cuadrados. Pero la pregunta ¿es suficiente una pieza para marcar todas las medidas de largo y ancho de cada tapete? Ajá, no, no es Dice, ¿es suficiente. suficiente una pieza para marcar el perímetro completo de cada figura? O sea que puede haber las dos opciones, o nada Sí. más marcar largo y ancho de cada tapete, o marcar los 4 lados de cada tapete. Sí, por eso les comentaba yo que de- En mi caso, yo nada más tomé en cuenta cómo están marcadas ahí. largo y ancho. Pero se puede marcar, puede haber la opción de marcar el perímetro completo, como dice usted. Sí, porque acuérdense que también dependiendo dónde vayamos a poner el tapete, ¿verdad? Ujú. Si lo vamos a poner al centro, pues tenemos que delimitar el perímetro, dónde va a quedar mi tapete y hasta dónde tengo que medir para que mi tapete quede bien ajustadito a la medida que yo quiero. Y ahí podríamos decir, entonces vamos a considerar totalmente el perímetro. Pero Exacto. aquí, de acuerdo al contenido de la hojita o del ejercicio, dice, para marcar todas las medidas del largo y ancho, lo que nos están explicando y lo que nos están señalando ahí. Nada más el largo y el ancho. Porque no está Exactamente. ok. involucrada la palabra perímetro. Exactamente. acuerdo? Como Por al el inicio momento. dice cálculo del perímetro, rectángulos Sí. y cuadrados, Ajá, por eso sí. ahí Sí, me sí, sí. fui. Sí, 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 sí. Sí, yo en un Correcto. primer momento también calculé, tengo los dos cálculos, pero ya Sí, sí, realizando sí. la pregunta, como usted señala, el Ujú. largo y el ancho está marcado Así es. claramente en la pregunta. Perfecto. Bien, pero de todas maneras no alcanza, de No cualquier alcanza. manera. Estamos de Ujú. acuerdo en que no ajusta ese carrete. Dice, No. inciso B en la página 69. Dice, describe cómo calculaste la cantidad de cintilla que utiliza en cada caso. Dice, describe cómo calculaste la cantidad de cintilla que utiliza en cada caso. Sumando la medida del largo y el ancho. Ahí está. Yo en mi caso, maestro, sumé los 4 lados de cada tapete. Es largo y ancho. Ujú. Ujú. Sí, yo Acuérdese, también lo anoté. Sumé es las largo. cantidades marcadas de largo y ancho de cada Es, tapete. ajá, es largo y ancho porque al fin de cuentas son 2 largos, 2 anchos. Ujú. Es largo y ancho. Aunque no estamos considerando las 4 medidas por el momento, sino nada más lo largo y el ancho que nos están mostrando ahí. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Sumando largo y ancho. De cada, en cada caso, ¿verdad? En cada figura, en cada cuadrilátero. Ok. Inciso C dice, describe también qué es necesario, fíjense bien, ¿eh? ¿Qué es necesario hacer para determinar el perímetro? Ahora sí, vean, lean lo que dice ahí. Describe también qué es necesario hacer para determinar el perímetro de cada tapete. Ujú. Ahora sí Sumar la lo, Sumando medida dos de los anchos, lados. ahora sí lo que sumando ustedes dos están. anchos y los dos largos, en el caso Ajá. de que es un Ujú. cuadrado multiplicar por 4. Bueno, en el caso del cuadrado, que tiene sus 4 lados iguales, nos vamos a regresar un poquito a lo que hablábamos del triángulo. Ujú. En el caso del cuadrado sería L más L más L más L, las 4 L's. Pero también O ahí L por podría 4. ser L por 4 4. por L por Ajá. 4 o 4 por L, ¿verdad? Ujú. Si yo escribo L por 4 y 4 por L es lo mismo, Sí, ¿sí? ¿Y a qué propiedad de la multiplicación me estoy acercando? a la Al- distributiva. A la a la conmutativa. a la del orden de los factores no altera el producto. Ok, Mm, ¿qué nombre La tiene ahí? ¿Alguien la distributiva, dijo? maestro. ¿Cómo? Propiedad conmutativa. Distributiva. A ver, conmutativa y distributiva. Propiedad. Yo digo que es distributiva. Distributiva. Conmutativa, digo yo. Y dicen que es conmutativa. ¿Quién da más? Es la conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Es la conmutativa.
que se aplica también en la suma. El orden de los sumandos no altera el total, porque 5 más 6 más 7 más 8 puede ser 8 más 6 más 5 más 7. O sea, no importa. También se presenta en la suma. Ok. Es como si fuera Vamos. multiplicación y la suma da lo mismo, ¿no? Da el orden, Ajá. nada más el total. Acuérdense que en la suma el resultado se llama total y en la multiplicación el resultado se llama producto. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Ahora dice la letra D. ¿Qué forma tiene el tapete D? Nos regresamos a la página 69. ¿El tapete Cuadrado. D qué forma tiene? Es Cuadrado. un cuadrilátero que pertenece a los paralelogramos, ¿verdad? Y pero le corresponde el nombre del cuadrado. 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 Ok. Ahora nos dice, reúnete con un compañero. Pues a ver cómo le hacemos, ¿ah? Y consideren que las medidas de cada tapete son las siguientes. Aquí se fijan que son puras letras. ¿La revisaron? Dice, Sí. A de largo o largo A, ancho B. O A de En largo. vez de ponerle B de una ancho. medida, le pusieron una letra. A Luego, largo y al ancho. en el segundo, en la letra F, dice largo M y ancho N. En el tapete G, dice largo Y, ancho X. Y en el tapete H, ¿sí, verdad? H. Letra H es N. largo N, ancho N. Maestro, ahí no sería A cuadrado en el primero, ¿no? Y B cuadrado, nomás se eleva, ¿no? No, porque ¿No? sería área. No, yo espero que ustedes reflexionen. No, A ver. porque si multiplicas un lado por el otro lado, estás obteniendo el área, no estás obteniendo el perímetro. Acuérdense, Considera las siguientes medidas de cada tapete son las siguientes. Y luego dice, anota el perímetro de cada tapete, el perímetro. Pero si multiplicas n por n, no te va a dar el perímetro, te va a dar el área. Sí, sería la suma, ¿verdad? La suma de los... Es la suma. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría la medida del perímetro? En el caso del tapete n, tendría que quedar n más n más n más n, o si no, n por 4. o 4 por N. Pero no n por n, porque n por n, acuérdate que es el área. No, Creo. imagínense, si multiplicáramos en el cuadrado n por n por n por n era igual a n a la cuarta potencia. Y ya nos iríamos a una cuarta dimensión. Ajá. Y en el caso del Pero perímetro. ahorita nada más nos piden, anote el perímetro de cada tapete, o sea, medida del tapete y el perímetro, ¿cómo lo obtendrías? En el caso del tapete H, que es un cuadrado, y que cada lado lo Mide llamas N. N, por Mide decir N. una medida, es la N, entonces tendrías que poner ahí N más N más N más N, o si no, 4 por N, para obtener el perímetro. Nada más el perímetro. Acuérdense que nos vamos a regresar un poquito. Acuérdense que en el perímetro utilizamos solamente una dimensión. La longitud, ajá. Esa longitud. Y esa lleva, hagan de cuenta que los numeritos que resultaran o las letras tendrían un exponente 1, que es una dimensión. A a la 1, N a la 1, 2 a la 1, que es una sola dimensión. Si ya le anotamos 2 a la 2, ya estamos hablando de 2 dimensiones. Eso es lo que nos quiere. Eso es lo que nos quiere decir el numerito es exponencial, ¿eh? El chiquito, ¿verdad? En el caso de geometría, ¿sí? Porque ya en el caso de álgebra, pues ya existe un binomio al exponente 3, un binomio al exponente 2, no sé, ¿sí? Eso ya sería palabras mayores o en ligas mayores como en el béisbol. Sí, no. Sí, esos otros temas. Entonces, por eso aquí es una sola dimensión. En el caso, por ejemplo, del primer cuadrilátero, creo que es un rectángulo,
que tiene la letra E. Entonces el perímetro acá en donde dice anota el perímetro de cada tapete, su perímetro en la letra E quedaría A más B más B. Ajá. O si no, 2 2 por por A A, más 2 2A. por B, 2A más 2B. 2B. Ujú. ¿Verdad? Sí. Ok. Pero recuerden, sumando. 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 No multiplicando las medidas. En el caso del cuadrado, sí puede ser 4 por, ¿verdad? Claro. Ujú. Porque son 4 lados iguales. Nada más en ese. Nada más en ese caso muy particular. ¿Sí? Ok, Sí. entonces, si decimos que hay 2 largos y 2 anchos, pues podría ser 2A más 2B. Ujú. ¿Verdad? Ujú. Sencillo. Sencillo. O si no queremos hacerlo así, así como lo dijo en la primera opción, A más B más B. Así. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué Para más? que si no se metan en problemas, se complica, ustedes nada más háganlo así. Bien, vamos con el segundo. Acuérdense que dice, anoten el perímetro de cada tapete y ahí aparece una tablita. ¿Sí? Sí. En el primer renglón, una tablita de doble entrada o un cuadro de doble entrada. Hay una tablita en la que en la renglón de arriba nos dice medidas del tapete para el perímetro. En este caso la figura E, Figura tapete E. F, tapete G, tapete H. Vamos con el E. Ya lo dijeron. A más B más B. Aunque también pudiera ser A más B más A más B. Acuérdense que el orden no nos va a alterar la suma. Puede ser B más B más A más A. ¿Sí? Pero como es largo más el largo, sumando lo largo más lo ancho, pues siempre tratamos de llevar un orden, ¿verdad? Bien. Entonces, ya quedó ese primero. Letra E. El F, tapete F nos dice que largo M, ancho N. Es un, 2N más 2N. por ejemplo, ya tenemos el ejemplo anterior, pues ya nosotros podemos decir que es semejante, ¿verdad? Nada Sí. más con letras diferentes o con valor diferente o medida diferente, porque en este caso habla de medidas. ¿Verdad? También el G es igual, maestro. El G. En el caso de la letra G, el tapete con la letra G, pues podría ser igual, llevando 2Y el más orden 2X. 2Y más 2X, o si queremos considerar el orden del abecedario, pues 2X más 2Y, Ujú. ¿verdad? Pero también puede ser X más X más Y o Y más X más X. ¿De acuerdo? En el tapete H, ya lo que tanto platicamos con el cuadrilátero, podría ser N más N más N más N, o también 4 por N, o N por 4. No, en eso no hay ningún problema. Pero generalmente cuando escribimos una expresión algebraica, siempre escribimos, siempre se nos dice que siempre debemos de escribir la parte numérica y luego la parte literal. ¿Sí? Ya en álgebra reciben otro nombre. ¿Sí? Es coeficiente y letra. En fin. Pero aquí es 4 lados por lo que valga n. N ahorita es una letra sin a lo mejor dándole un valor, todavía no sabemos cuánto es. N pudiera valer 5, 2, 3 o 3.5, 6.5. ¿Sí? Por eso les digo que quierase o no, estamos involucrando aritmética y estamos involucrando otro conocimiento que es el álgebra. ¿Verdad? Porque no lo permite. Ok, ¿ya está hasta ahí? ¿No hay problema? Sí. Ok.
Las compañeras que nos comentaron que no habían rescatado todavía el material, pueden ir anotando en su libreta los ejercicios como se van resolviendo, o sea, no hay problema, ya después lo pasan, ¿sí? Sí, maestro. Correcto. En el 3 nos dice, pues dice, comparen sus respuestas en grupo. Con ayuda de su maestro, acuerden una expresión general para calcular el perímetro de un rectángulo cualquiera y de manera particular para un cuadrado. Yo lo dejo a su criterio y ustedes utilicen la expresión que más les sirva, la que se les haga más práctica o con la que no se conflictúen tanto. Yo le puse maestro, yo escribí ahí, perímetro es igual, como no sabemos el valor, utilicé la letra X, X más X más X más X, o sea, 4 veces la X, y luego para el cuadrado puse una multiplicación 4 por lo que mide el lado. Sí. Aquí utilicé la L de lado, pues. Sí, usted. El chiste es que se entienda y se comprenda, ¿vale? Así como les decía yo en los ejercicios que me enviaron, que les decía pues que la práctica o la resolución de ejercicios de nuestros trabajos nos ayuda a fortalecer la comprensión de lo que estamos viendo. Y eso es muy importante, ¿sí? Espero hayan revisado sus trabajos, se los regresé. Si a alguien no se lo regresé, me lo manda a decir para yo revisarlo y entregárselo, ¿sale? Además, yo cometí un error de parvulito, se me olvidó poner el número 2 en el área. Hasta después me acordé, ya cuando se la había enviado. Sí, pero no se preocupe, yo le marqué ahí, ¿se acuerdan? Se fijó que hay un 2 ensangrentado ahí, chorreando. Sí, pero fue el parvulito. Sí, para que usted se fijara. Muy bien, vamos con el 4, dice, observen el recurso audiovisual, obtención del perímetro en la antigüedad, que muestre la manera en que las civilizaciones antiguas calculaban los perímetros. Yo intenté, no sé si ustedes también al momento de que recibieron el material, de picarle a ese enlace, pero no da. Entonces lo que se tiene que hacer es entrar a Google, a San Google y anotarlo y luego revisarlo. Esa ya va a ser una actividad de ustedes para que luego, si tienen tiempo, lo comentemos, ¿sale? Sí, maestro. Bien, vamos a la página 70 en donde nos dice respecto al perímetro de triángulos y cuadriláteros. Vamos a la página 70. Igual nos piden que nos reunamos con un compañero para trabajar la actividad y las que siguen son 2. Mide los lados de los siguientes triángulos y completa la tabla. Bueno, aquí sí nos vamos a entretener un poquito. Tenemos tiempo. Por lo menos trataremos de hacer, de encontrar el valor de los, pues si se pueden de todos, si alcanzamos, calcular. Pero vamos a empezar con el A. ¿Sí? ¿De cuánto es la medida de cada lado en el caso del primer cuadrilátero, el cuadrilátero A? Yo tengo la medida del lado 1, 2.3 centímetros. Lado 2 y lado 3, 2. En el caso del triángulo A. Sí. 2.3 dice. Es que yo lado 1, 2.3 centímetros. Lado 2, 2.3 centímetros. Lado 3, 2.7 centímetros. Y de perímetro, 7.3 centímetros. Ok. Ese es en el primero, en el lado, en el triángulo A. Tiene dos lados. Yo ahí tengo una diferencia y por eso me da diferente los datos. Yo tengo lado 1, 2.1, lado 2, 2.5, lado 3, 2.0 y perímetro 6.6, pero la diferencia es de 2 milímetros. Ajá, sí. así también. Correcto. Miren,
¿Se acuerdan que Entonces, desde el uno- principio, perdón, desde el Ajá. principio comentábamos que cuando se dan las actividades o los procedimientos de medición por parte de nosotros, siempre va a haber diferencia, siempre. Y va a ser una diferencia mínima. ¿Habría un error garrafal o de plano que diga, no, es que te pasaste? ¿Ah? No, si es 1 milímetro, son 2 milímetros, no creo que haya ningún problema. Aquí el asunto es que debemos de corroborar y comprobar que estamos entendiendo cómo encontrar los perímetros de las figuras geométricas, porque en las mediciones va a haber diferencia, por eso no hay problema. Entonces, maestro, sí, a lo mejor también sí debemos de fijarnos, no importa que haya variación un poquito, así como usted dice en las medidas, pero sí para determinar, porque después nos piden si el triángulo es escalene, no isósceles o equilátero, ¿verdad? En eso exactamente. nomás. Exactamente, fijarnos. aquí es lo que yo les decía en el primer momento. Ah, Si le dio 2.3, 2.3 y 2.7, por decirlo así, quiere decir que si tiene ¿Qué? dos lados semejantes y uno es diferente, ese Es tipo, isósceles. ándele, exactamente. Entonces, por eso, aquí nos están, en el ejercicio 2, nos están dando más o menos como un tipo un tip, ¿sí? Para que nos fijemos, así como dice su compañera, qué tipo de triángulo es también el que estamos trabajando, sí. ¿sí? Para que nos refuerce en algo lo que ya estuvimos revisando anteriormente. Decir, bueno, si este mide 2.5 el lado, es un lado, el otro también, y uno diferente, estoy trabajando con un triángulo isósceles. Mm, Si yo encuentro que las tres medidas son iguales, este es un triángulo equilátero y por lo tanto me voy a ir a utilizar lo que yo estoy diciendo en lo anterior. Por ejemplo, desde el principio, acuérdense que nos dijeron cuáles eran si había dos formas válidas para obtener el perímetro del triángulo equilátero, por ejemplo, al menos con ese, Ujú, ¿sí? exacto. Entonces, Por ejemplo, el que dice inciso B, ese se ve que es equilátero. ajá. Es Ese equilátero. Sí, es equilátero. ¿qué les dio? Como 1.5 por cada lado. 1.5 por cada lado me dio a mí, pero no sé a las demás como cuánto. A mí 1.3 los tres. Pero son los tres lados semejantes. Ajá, sí, ¿Pero los tres lados iguales? sí. Pues ese va a ser equilátero entonces, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, si yo estoy viendo, estoy comprobando que miden 1.5 por cada lado, los tres, en este caso la figura del triángulo, pues estoy trabajando con un triángulo equilátero. Y si se fijan, estoy reforzando lo que ya estuvimos trabajando anteriormente. Ya tengo en mi comprensión y en mi entendimiento que si tiene tres lados semejantes, mide 1.5 los tres, pues es un triángulo equilátero. Por lo tanto, su perímetro es 3.5 por 3 o 3 por 3.5. Yéndonos a lo que ya encontramos al principio, que es una de las dos procedimientos que hemos marcado ahí, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes van registrando acá en la tablita abajo, dice triángulo A, B, C y D. ¿Cuánto mide el lado 1? ¿Cuánto el lado 2? ¿Cuánto el lado 3? Y luego nos dice, ¿cuál es su perímetro? Aquí si se fijan, va a ser L más L más L en los cuatro. O sea, la manera más común de resolver o de calcular el perímetro de un triángulo es sumando sus tres lados. L más L Sumando más los L. tres lados. ¿Sí? 4.5 me dio a mí. Por ejemplo, si le dio 4.5 en el último, En el B. en el B, 1.5, ¿verdad?
Sí. Por 3 da 7.5, ¿no? Ah, Pues no, da 4.5. 1.5, 1.5, 1.5, repite sus 3 lados iguales y ya nada más suma esos 3 y le va a dar su perímetro. Ok. 4.5. A lo que yo voy es que no estamos utilizando la forma abreviada 3 por L, No, sino que estamos utilizando L más L más L. Sí. ¿Sí se fija? Bueno, y así con los otros ejercicios, con otros cuadriláteros, perdón, triángulos. ¿Sí? Ok. Ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a pasar al segundo. Ustedes terminan la tablita, sacan sus perímetros, obtienen sus perímetros. Vamos al segundo. Dice, las medidas de los lados de las siguientes, perdón, de los siguientes triángulos están identificadas con letras. Completa la tabla. Si se fijan, es un procedimiento o es un ejercicio parecido al de los cuadriláteros. Tapetes, ajá. Es nada más ubicarse que estamos trabajando con un triángulo. o con el unos inciso triángulos. A es 3 por A, el inciso F, 2B más A, el inciso G, P más Q más R, el inciso H, R más S más T. Bueno, eso fue lo que usted le dio, ¿verdad? No, es que como tienen diferentes literales, maestro, pues son Sí, diferentes medidas. claro, claro que Yo no me sí. puse a medir, simplemente consideré que el tipo de literal, si tenía 2 iguales, pues iba a ser un isósceles, si tenía 3 diferentes, pues un escaleno, y si tenía 3 Sí, iguales, un equilátero. Sí, a mí también claro, me dio así. claro. Muy bien. Bueno, y luego nos dice que abajo una manera de la manera de clasificar los triángulos. Tipo de Según la triángulo a partir tipo de triángulo a partir de las medidas de sus lados y luego ya con base en lo anterior ustedes van a decir ¿cuál es un triángulo equilátero? Si el E, el F, el G o el H. ¿Cuál es un triángulo isósceles? Si el E, el F, el G o el H. ¿Y cuál es un triángulo escaleno? Si el E, el F, el G o el H. Yo ya tengo las respuestas. Muy bien, Equilátero es B y E. muy bien. Y Isósceles es D F. y F. bueno, Escalenos es A, C, G y H. ¿Y en isósceles tienes F y cuál más? En isósceles tengo D y F. La ¿Cómo letra de? D. Ah, La de letra arriba lo D, sacaste. sí. Ajá, de Y los yo lo primeros saqué también. de arriba, sí, con los Desde primeros los de que- arriba. Ah, ok. Sí, Ujú. porque yo hice aquí hasta de la A a la H. Ok. Como dice de la siguiente tabla de las 2 actividades anteriores, pues por va eso anotando cada una Ok. de las letras. Muy bien. Ah, también lo puedes hacer. Y le continuaríamos en la página 71 y la próxima semana estaríamos revisando los resultados. ¿Qué le parece? me parece ¿Vale? muy bien. Muy Muy bien. bien. A ver, entonces nomás déjenme checar. Gracias a los compañeros de oficinas que nos están apoyando para el compartir pantalla. Les vamos a molestar la próxima semana también. Me falta revisar aquí. Si ya está. María Felicitas. Ana María Ulloa, bueno. Sí, yo maestro, gracias. Gracias, Ana presente. María. Sabina Eloísa también, ¿verdad? Presidente, maestro. Ok. Felicitas, ¿no estuvo? No, ¿verdad? Muy bien. No, no me escucho, hombre. Correcto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Por Gracias, el día de bonito hoy fin. es todo. Gracias. Hasta luego. Y luego les voy Gracias, a, hasta luego. en la semana les voy a mandar el otro material para que de una vez lo vayan bajando y Muy lo bien. impriman. También va a ¿También color, a colores, maestro? también va a color para que Ok. lo impriman igual. Sale, por favor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Que Gracias. descansen. Gracias. Hasta Feliz luego. fin